Hola a todos de nuevo y bienvenidos. Mi nombre es Tatiana y formo parte del equipo de PMM Business School. Les doy la bienvenida a todas las partes del mundo que nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos a otro webinar más de Take a Break for Your Brain. Este evento es patrocinado por PMM Innovation Group. Em, en este tipo de eventos tratamos de ofrecer experiencias interesantes, opiniones de profesionales activos en el sector, como es en el caso de hoy que tenemos como invitado al doctor Luigi Amendola, CEO de PMM Innovation Group. El propósito es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial que permitan a todos nuestros oyentes conocer e interactuar durante una hora con nuestro ponente y poder empaparse de las nuevas ideas y conocimientos. Antes de comenzar, me gustaría ofrecerles novedades de nuestra empresa patrocinadora. En primer lugar, hablarles sobre nuestro posgrado de gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la IoT, Machine Learning y fabricación inteligente están revolucionando el mantenimiento empresarial al permitir la digitalización de los procesos clave. Por eso nuestro programa ofrece un programa integral que prepara a los profesionales para enfrentar estos desafíos actuales mediante la digitalización de los activos, permitiendo generar valor, abordar desafíos desde su rol y liderar cambios efectivos. Es un programa 100% online que inicia el 18 de mayo eh, con 6 meses de duración y cuenta con doble titulación, ya que tenemos convenio con la Universidad Católica de Murcia, así que les animo a poder acceder a nuestras páginas web o preguntarnos a través de nuestro chat para poder ofrecerles mayor información. También por parte de PMM Innovation Group quisiera hablar de nuestro Business International Tour. Son nuestras masterclass presenciales que realizamos por diferentes partes del mundo, como son España, México, Guatemala y Colombia, que son los destinos próximos a realizar. Quisiera comentarles nuestras dos masterclass. En primer lugar, toma de decisiones de CAPEX y OPEX en la gestión de activos. A escala global, muchos proyectos de capital no logran alcanzar los hitos previstos y los objetivos estratégicos para tomar las decisiones de CAPEX y OPEX. En este ciclo de formación presencial te mostraremos cómo planificar correctamente y aplicar las técnicas apropiadas de evaluación de inversiones y explotación. Al igual que de árbol de valor de OE con soporte de KPIs financieros, la efectividad global del equipo de OE es una herramienta financiera y una buena práctica universal para monitorear, evaluar y mejorar la eficiencia de un proceso productivo en la industria. Además, al mejorar la OE, mejora la mayoría de los otros KPI críticos del proceso. Les animo a acceder a nuestra página de PMM, CIEX, para poder obtener mayor información o a través del chat pedirnos mayor información. Son masterclass 100% presenciales con 8 horas de duración y próximamente estaremos anunciando más información de cada país. Por último, me gustaría ofrecerles la lectura recomendada, en este caso el primer capítulo gratuito de Finanzas para la Gestión de Activos del Dr. Luigi. Pueden escanear el código QR para obtener el primer capítulo gratuito. Es un manual que se centra en el concepto de modelo de gestión desde el punto de vista financiero. Les animo a descargarlo y también adquirirlo a través de nuestra plataforma de la Store y de Amazon. Además, también quisiera recomendarles en este caso el libro de excelencia operacional. Enumera las claves para ofrecer a los clientes bienes competitivos de máxima calidad a través de una productividad eficiente y efectiva. También les animo a escanear el código QR para obtener el primer capítulo gratuito. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, les doy la bienvenida a este evento. Les animo a que puedan realizar sus preguntas a través del chat o a través de la plataforma de preguntas y respuestas, que serán respondidas en directo por nuestro ponente el día de hoy. Y recuerden que también recibirán todas las recomendaciones a través del correo que recibirán todos los que se hayan inscrito. Y nada, bienvenidos y les dejo con el doctor Luigi. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Eh, eh, gracias a todos. Oye, buenos días en América, buenas tardes en Europa y todos los países que nos están viendo. Verdad que un webinar es mucho esfuerzo para transmitir todos los miércoles ese conocimiento al mundo de la excelencia. Hoy vamos a hablar alcanzando la excelencia organizacional, que estrategias para aumentar el retorno de su inversión. El concepto de esa excelencia operacional que nos lleva a mejorar todos los procesos y a aumentar la mejora continua en las organizaciones. Eso lo vamos a ver hoy aquí y los pasos.
El título del webinar es Alcanzando la excelencia organizacional, estrategias para aumentar el retorno a la inversión. ¿Cuáles son los desafíos de las empresas? Pongo estas zapatillas porque yo soy coleccionista de zapatillas. Yo colecciono zapatillas y las tengo aquí en la oficina de PMM, en unas cajitas, y las uso todas, mi colección de zapatillas. Y es algo que cuando tú empiezas a caminar el mundo y a rodar por las organizaciones, vas implementando estrategias convincentes y estrategias que lleven a estas organizaciones a un proceso de mejora continua y un proceso estratégico para buscar la rentabilidad del negocio. No se trata de un corta y pega, como están haciendo muchos consultores, empresas consultoras, que utilizan Google y ponen excelencia operacional, cogen un modelo y tratan de implementarlo, y el modelo falla porque no hay detrás una estrategia y un conocimiento preciso. Entonces, para explorar la excelencia hay que caminar, hay que rodar, hay que estar en el mundo. Ese recorrido por los diferentes países de Latinoamérica, Europa y Norteamérica te dan ese fruto para lograr la excelencia en las organizaciones. Vamos a ver primero, hay que conocer los desafíos y oportunidades que hay que buscar para llegar a lograr la excelencia en las organizaciones. Vamos a hablar un poco de reflexiones que necesitan las organizaciones para crecer con sostenibilidad. Vamos a hablar de los nuevos escenarios y nuevos retos que se requieren para lograr esa excelencia dentro de los procesos organizacionales. Vamos a hablar de las tendencias de tecnología, cuáles son esas tendencias y hacia dónde van. Vamos a hablar de los recursos versus los riesgos para implementar una estrategia de excelencia operacional y de excelencia en los negocios. Vamos a hablar de por qué gestionar las pérdidas en las organizaciones y cómo mitigar esas pérdidas para lograr los objetivos que buscamos en esa unión de la digitalización con la sostenibilidad, que es el concepto de Asset Management Twin Transition, ¿ok? La transición de lo digital a la sostenibilidad y a la mejora continua y a la excelencia operacional. Vamos a hablar de dónde están esas pérdidas y cómo mitigar esas pérdidas en las organizaciones para lograr el éxito de la misma con sostenibilidad. Vamos a hablar qué es la excelencia operacional y qué beneficios nos puede aportar al implementar una estrategia de excelencia operacional. Vamos a hablar de cómo conectar esos KPI técnicos con los KPI financieros y luego qué beneficios aporta la excelencia organizacional y la excelencia operacional en las organizaciones. Eso es lo que vamos a mirar. Un poquito de reflexión. Aquí estoy en la bahía del Silicon Valley, en San Francisco, donde estoy mirando en uno de los edificios más altos de la bahía y donde estoy mirando ese horizonte y ese cielo precioso de color azul y ese mar azul allí en la bahía del Silicon Valley. Entonces, parte de innovar es cambiar tu punto de vista. Cambiar tu punto de vista. Es importante cambiar de visión. Si haces las mismas cosas de la misma manera, si asistes a los mismos eventos en el que hablan sobre los mismos temas año tras año, no evolucionas. Y es lo importante que hacia dónde debemos conducir todos estos cambios desde el punto de vista de la excelencia. Y luego ahí está la parte de la bahía de San Francisco, ¿no? Y ahí es donde uno se inspira a buscar cosas diferentes. ¿Cuáles son los desafíos de su empresa? Eso es una cosa que debemos preguntarnos. ¿Cuáles son los desafíos de la empresa y hacia dónde debemos ir para buscar esos grandes desafíos que tienen hoy las organizaciones para poder llegar a un puerto seguro, ¿ok? Desde el punto de vista de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios y esos nuevos retos y esos nuevos riesgos que debemos enfrentar hoy en día en las organizaciones? Entonces, esos retos
de acuerdo a los expertos del Foro Económico Mundial, explican cómo sus sectores intentan gestionar esos riesgos, ¿okay? Aumentar la resiliencia y aprovechar las nuevas oportunidades para reforzar y defender los años 23 que pasó, los años 24, 25, ¿ok? Mirar ese corto, medio y largo plazo. Pero entonces tenemos riesgos y de esas categorías de riesgo. Tenemos los riesgos económicos, los riesgos medioambientales, los riesgos geopolíticos por las guerras, tenemos los riesgos sociales y los riesgos tecnológicos. Todo esto tenemos que verlo para poder ver hacia dónde vamos a enfocar todas nuestras estrategias de riesgo. Riesgo económico, riesgos medioambientales, geopolítico, con los problemas de las guerras, los riesgos sociales en los diferentes países y los riesgos tecnológicos. Todo eso afecta la excelencia operacional en las organizaciones. Por eso que tenemos que trabajar juntos para lograr ese objetivo que buscan los grandes directivos en las corporaciones. Para ello, ¿dónde está la producción mundial? ¿Y cómo afectan estos riesgos? La producción mundial de fabricación por países, si vemos los grandes productores, son China y Estados Unidos. Tenemos productores como Japón, Alemania, Corea del Sur, India, Francia, Italia, ¿okay? El Reino Unido, Taiwán, México, España, Canadá y Brasil. Son los países productores de fabricación a nivel mundial. ¿Okay? Con todo este panorama de la manufactura y todos estos panoramas que vemos a nivel global, tenemos que buscar la excelencia dentro de estas organizaciones para lograr los objetivos organizacionales que buscamos y buscar ese proceso de mejora en las organizaciones. Y para ello es importante el rol de la industria en materia económica. El rol de la industria en materia económica, viendo el Producto Interno Bruto de cada país y viendo cómo se mueve y qué sectores son los propensos a que busquemos ese proceso de mejora para buscar la excelencia. Entonces, si vemos bien, al medir la producción económica en todo el mundo, la mayor parte de que se produce en el mundo cae en tres categorías. Tres categorías: agrícola, agricultura; industria, que incluye la fabricación; y servicio. Que esas son las tres categorías que caen en la producción mundial. Entonces, vemos bien que la industria se define como la minería, la manufactura, la construcción, la electricidad, el agua y el gas. Son los segundos productores que contribuyen al PIB mundial, al Producto Interno Bruto en los países. Por tanto, miremos cómo la producción de la industria contribuye a la economía en países individuales de todo el mundo. Y ahí es donde tenemos que mirar la importancia de los riesgos desde el punto económico, desde el punto medioambiental, de geopolítico, ¿ok? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de buscar una estrategia de excelencia en las organizaciones. Para ello podemos ver el panorama de Norteamérica y América Latina, ¿ok? ¿Cuáles son los grandes productores en cada país? Y ver los productores que hay en cada país y cuáles son los países que contribuyen desde el punto de vista de manufactura. Tenemos dos grandes potencias en Latinoamérica, que se trata de México y Brasil. Después vienen los otros productores y el gran productor, ¿ok?, es los Estados Unidos. Si nos vamos a Europa, tenemos Alemania, ¿ok?, seguido luego por países como Francia e Italia, y luego los demás países, ¿ok?, que contribuyen a la estrategia y al rol de la industria a nivel global. Todo esto nos hace pensar y debemos ir a buscar esas tendencias tecnológicas. ¿Qué necesita mi compañía desde el punto de vista tecnológico? ¿Okay? Porque la excelencia se busca con la tecnología, la sustentabilidad y todo lo que es la resiliencia. ¿Ok? Cuando hablamos de la industria 5.0, ¿ok?, en la cuarta revolución industrial. Entonces, esas tendencias tecnológicas tenemos que verlas y vemos cuál es la tendencia tecnológica 2024-2026, ¿ok? Muy importante, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la 5G, la industria Internet de las cosas, ¿ok?, los drones, la robótica, ¿ok?, los sistemas de voz.
todo eso me va a llevar a buscar esa matriz de tendencia tecnológica que es hacia donde debemos ir para buscar la excelencia. Mirando a esto, ¿qué beneficio puede aportar estas matrices de tecnología a la industria? Bueno, esos beneficios son importantes. Nos puede ayudar a los costos de complejidad, a buscar entre el 60 y 70%, nos puede ayudar a reducir los costos de mantenimiento entre el 10 y el 20%, nos puede ayudar a reducir los inventarios entre el 30 y 50%, nos puede ayudar a reducir los costos de producción entre el 10 y el 20%, los costos de logística entre el 10 y el 20% y los costos de calidad entre el 10 y el 20%. Hacia allá miramos y nos buscan todo lo que es una estrategia fiable de gestión y de excelencia en las organizaciones. Lo cual debemos analizar los riesgos y los recursos. Recursos versus riesgo. Ahí tenemos que mirar cuáles son esos riesgos y tenemos que mirar cómo mitigar esos riesgos. Y para ver esos riesgos, hablemos del General Manager de Excelencia Operacional antes del 2008. Cualquiera podría ser gerente de excelencia operacional. ¿Por qué? Porque la economía del 2008 hacia abajo estaba muy bien. Pero ¿qué pasa del 2008 en adelante? ¿Qué vemos en los gerentes de excelencia? ¿Qué vemos? ¿Y qué ha pasado? Ok, de simplemente a gastar más, a gastar mejor. Lo que yo llamo hacer más con menos. ¿Okay? Ahí es donde está toda esa estrategia, lo cual me va a llevar a qué? A buscar un gerente o un manager que debe actuar como gestor de la escasez. Gestor de la escasez. Ese es el manager que buscamos de excelencia operacional para manejar todo lo que es la estrategia de la escasez. Y allí es donde ustedes como cuadros medios, cuadros intermedios, superintendentes, supervisores, que reportan a un gerente general, tienen que buscar por qué gestionar las pérdidas y cómo captar valor. Y ahí es donde tenemos que hacernos una serie de preguntas. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde están las pérdidas? ¿Dónde están las pérdidas? Luego, ¿cuánto estamos dejando de ganar? Otra pregunta muy importante. Luego, ¿dónde se puede captar valor? ¿Ok? ¿Dónde podemos captar valor? Luego, ¿qué tan sensibles son nuestras operaciones? Muy importante, ¿qué tan sensibles son nuestras operaciones? Y luego, estamos maximizando el beneficio de los ingresos y cómo lograr esa excelencia. O sea, estamos maximizando los beneficios e ingresos. Y luego, buscar también todo ese beneficio que buscar captar las pérdidas. Entonces, ¿cómo buscamos captar esas pérdidas? ¿Okay? ¿Y dónde están las pérdidas? Si yo tengo este mapa donde estoy ganando dinero y los costos totales de la manufactura y entrega de producción son altos, hay una planta oculta o una organización oculta. Y ahí en esa organización oculta es donde debo buscar las pérdidas. ¿Okay? Hay unos costos teóricos y unas ganancias que estén en colorcito verde. Entonces es muy importante buscar esta planta oculta. Y esa planta oculta me impide que yo vaya teniendo el éxito con sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, ¿esas pérdidas cuáles son? Esas pérdidas son crisis económica, poca demanda, pérdida de desempeño o pérdida de confiabilidad. Lo cual, ahí están esas paradas de planta no planificadas, esas paradas de planta extendidas, esas tasas de producción reducidas, esas fallas en los arranques, esa producción diferida. Y tengo que buscar esas pérdidas, ¿ok? Buscar y mitigar esas pérdidas. Lo cual, lo que tengo que buscar es gestionar mi riesgo. Mi riesgo, los 5 riesgos que dije desde el punto de vista geopolítico de acuerdo al Foro Económico Mundial, ¿ok? Donde estamos hablando de la cuarta revolución industrial, lo cual me va a llevar a ¿qué? A buscar ese ROI, el ROI con C, retorno sobre capital invertido, buscar esa confiabilidad, esas buenas prácticas, esos estándares, esa competencia, esa excelencia operacional y esa excelencia operativa.
Hacia allá debo conducir toda mi estrategia para buscar ese costo, ese riesgo y esa performance que necesitan hoy en día las organizaciones para mitigar los riesgos. Y luego, ahí es que está el concepto de excelencia. Ahí es donde está el concepto de excelencia. ¿Qué es la excelencia operacional? ¿Qué beneficio nos puede aportar? En los países que recorro, creo que los directivos o los cuadros medios no tienen claro cuál es el concepto de excelencia operacional. ¿Qué es la excelencia operacional? ¿Ok? Porque está en los objetivos de las organizaciones, pero cuando lo pregunto, todo el mundo tiene un concepto diferente a lo que es la excelencia. Entonces, muy importante, muchas empresas dentro de su visión y su misión, estrategia y objetivo incluyen el término excelencia operacional. Muchísimas compañías en el mundo. Entonces, por nuestra experiencia, si le preguntamos a 100 personas qué es la excelencia operacional, seguramente obtendríamos diferentes respuestas de lo que es la excelencia operacional. ¿Ok? Lo que puede originar de que realmente no se estén orientando las acciones hacia el verdadero enfoque de la excelencia operacional. ¿Ok? Pregunto, y dentro de los objetivos organizacionales, entre las líneas de acción, está la palabra excelencia operacional. Y la relacionan con el PPM, la relacionan con el Lean, la relacionan con el Kaizen. No, eso es parte de la excelencia operacional, porque eso es la excelencia operativa. ¿Okay? Entonces, muy importante el concepto de excelencia operacional. ¿Okay? Tenemos que tener claro, la excelencia operacional se ha definido de muchas maneras. Todas las definiciones tienen en común que la excelencia operacional conduce ¿qué? A una alta calidad y productividad y una entrega puntual de bienes y servicios competitivos a los clientes. Entonces ahí entra la palabra de gestión de activos, innovación, tecnología, externalización, competencias. Ahí es donde es que tenemos que mirar esas competencias globales. Y ese es el concepto que tenemos que tener de excelencia operacional. Y ahí vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre excelencia operacional y excelencia operativa. Y entonces aquí tenemos la excelencia operacional, tiene excelencia en los procesos, ¿ok? Excelencia en los negocios, excelencia en las personas, excelencia en la gestión de empresas verdes y sostenibles y excelencia en los activos. Ahí es que tenemos que enfocar nuestra estrategia. Excelencia en los procesos, excelencia en las personas, excelencia en los activos, excelencia en el negocio y excelencia en la gestión de activos verdes y sostenibles. ¿Y eso me va a llevar a qué? A la excelencia operativa, a la excelencia operativa. Eso me va a llevar a la excelencia operativa. Entonces, una cosa es la excelencia operativa y otra cosa es la excelencia operacional. La excelencia operacional, 5 ejes muy importantes: proceso, persona, negocio, activos verdes y sostenibles y gestión de los activos. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos que ir y converger hacia la excelencia operativa, donde tengo todas las herramientas, como el Just on Time, el SMEC, el POCA-YOCA, la planificación y programación del mantenimiento, la planificación de materiales, el mantenimiento productivo total, el EPM, las 5S, las herramientas de confiabilidad como RCM, RCA y RAM, y luego la efectividad global del operador, la efectividad global del equipo y el Kaizen. ¿Ok? Todo esto me lleva a tener el concepto de excelencia y ahí es donde está todo lo que es la estrategia de excelencia operacional. Y si trasladamos esos 5 pilares de proceso, negocio, persona, empresas verdes y sostenible y excelencia en los negocios y nos centramos en lo que es la estrategia de la mejora continua, entonces entramos aquí en el proceso de mejora continua, en planificar, hacer, actuar y verificar, para luego ir a los 5 ejes de la excelencia operacional. Y se despliego esos ejes, me va a llevar a qué? A buscar 3 factores muy importantes en hacer el business, lo que es el design thinking y OKR para dimensionar los objetivos estratégicos de la organización y buscar el ROI, luego la tecnología y luego people, coaching, liderazgo y cambio. Luego puedo despejar hacia dónde,
hacia el ciclo de vida de los activos. ¿Ok? Hacia el ciclo de vida de los activos. Luego despliego ¿hacia dónde? Hacia las herramientas de excelencia operativa. ¿Ok? Vean, hacia las herramientas de excelencia operativa. Voy abriendo ese abanico para lograr la excelencia en las organizaciones. Para ello es muy importante hablar del cliente. El cliente es muy importante en la excelencia. Luego hablar de las legislaciones de cada país. Luego hablar de los inversores. Luego hablar del ambiente y comercial. Luego hablar de la tecnología digital. Y luego hablar de la sostenibilidad. Luego la resiliencia. ¿Ok? Ahí. Y luego voy a despejar toda mi estrategia hacia qué? Hacia la excelencia operacional. Donde voy a buscar que el alcance de ese sistema de gestión de activos, cuando veo la estrategia de la planificación, veo todo lo que es la entrega del ciclo de vida, luego los riesgos, luego voy a buscar ese informe sobre los activos y luego la toma de decisiones a través del índice de prioridad de riesgo para tomar decisiones para inversión. Y luego la organización y people. Y luego tengo en el centro todo lo que es ese ciclo de vida del negocio. Todo esto me lleva a buscar esa excelencia entre las organizaciones, partiendo de base que tenemos arriba los clientes, legislaciones, inversores, medio ambiente, tecnología, sostenibilidad y resiliencia. ¿Ok? ¿Cómo impulsar esto? Con un soporte de un modelo. Y voy a decirle así, por mi experiencia implementando excelencia operacional, es un viaje. La excelencia operacional es un viaje, no es un destino. Por lo tanto, no existe una solución única para implementar excelencia operacional. La mejor manera de lograr la excelencia operacional es diseñar un plan que satisfaga las necesidades específicas de su organización. Sin embargo, existen algunos pasos generales que todas las organizaciones pueden surgir para iniciar un camino hacia la excelencia organizacional y excelencia operacional. ¿Cuál es ese camino? Defina qué significa primero excelencia operacional para su organización. Primero, defina qué es. El primer paso es comprender claramente qué significa la excelencia operacional para sus organizaciones y definir los estándares de éxito organizacional necesarios. Además, debe identificar KPI, indicadores clave para utilizar la medida y el progreso de la implementación de una estrategia de excelencia operacional. Luego, primer paso, crear una visión y una estrategia para la excelencia operacional. ¿Okay? Hay que crear qué voy a lograr con la excelencia operacional y hacia dónde la voy a conducir. Luego, implemente procesos y herramientas para respaldar esa visión y esa estrategia. ¿Okay? Esa aligner, esa alineación. ¿Okay? El siguiente paso es implementar procesos y herramientas. ¿Okay? Se requiere de tecnología y infraestructura y de políticas y procedimientos correctos. Luego, capacite a sus empleados. Es fundamental capacitar al manpower, ¿ok? Capacitarlo para buscar esa excelencia. Y luego, monitorizar y ajustar. ¿Okay? Ese paso es muy importante tenerlo en cuenta, ese monitoreo que debo hacer y ese seguimiento a través de los objetivos, resultados clave. Luego, mis recomendaciones. La excelencia operacional es un elemento esencial del liderazgo organizacional. ¿Ok? Puede crear un plan dinámico en vivo que aumentará su retorno de la inversión y siguiendo estos pasos. Anunció el patrocinador.
Pasos para implementar. Pasos para implementar. 7 pasitos. El primer paso, diagnóstico y hoja de ruta. Vimos, mercado, expectativa y negocio. Muy importante, excelencia operacional, ¿hacia dónde nos conduce? O sea, definir primero los objetivos, resultados y claves. La efectividad global del equipo, la efectividad global del operador, la innovación y los procesos. Definir la estrategia, negocio, procesos, personas, activos y gestión empresarial verde y sostenible. Y luego el plan de acción hacia herramientas como el Design Thinking, el Asset Management, el Lean Management y el Six Sigma. Muy importante, los pasos que debemos ir haciendo. ¿Ok? Vean que el paso 5, ¿ok? El proceso de estandarización y la cultura de la excelencia, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Luego el paso siguiente, el paso 5, construir un modelo guiado que genere un cambio sostenible de cultura en la organización, ¿okay? Que sea sistémico, sistemático, holístico, irrepetible y auditable. Luego, buscar la estrategia de ejecución, ¿ok? Implementar la transformación cultural y gestionar diaria la estrategia. Y luego, el paso de no caer en la sinergia. Entonces, pero es muy importante, diagnóstico, excelencia operacional, hacia dónde me conduce, definir la estrategia y conectar los objetivos, luego buscar esos recursos, luego buscar la estrategia y el sexto paso y no caer en la sinergia. Esos son los 7 pasos que utilizamos para implementar excelencia operacional. ¿Ok? El séptimo paso, si se dan cuenta, es muy importante dar respuesta a las preguntas realmente que estamos haciendo y lo suficiente para mejorarlas. Luego, después de esto, ¿cómo conectar esos KPI técnicos con los KPI financieros? ¿Cómo conectarlos? O sea, ahí es donde tengo al CEO y a Mr. o Pepe, el operador y el mantenedor. ¿Cómo conecto el castillo con el piso de la planta? Entonces, primer paso, funciones y selección para la excelencia operacional. Defino la estrategia desde la alta dirección y la del piso. Segundo, identificar métricas de rendimiento y efectividad. Luego, validar las métricas y establecer rendimientos propios. Luego, seleccionar esas métricas. Luego, recolectar los datos comparativos de estas métricas. Y luego, comparar y analizar los resultados. Ahora, toda esta unión entre el CEO y Paco, ¿cómo la podemos plasmar? De la siguiente manera. Arriba, aquí tengo los indicadores clave de rendimiento. Aquí tengo los indicadores de seguridad, medio ambiente y los costos de fabricación por unidad de producción. Ahora me voy a la efectividad operativa y tengo la efectividad global del equipo, ¿ok? La utilidad del activo y los costes de pobre calidad. Y me voy para arriba, rendimiento industrial a través del costo de mantenimiento, reemplazo de activos y los costos de fabricación. Y luego me voy a los activos. Y ahí tengo los KPI financieros. Ahí tengo los KPI financieros. Me bajo. Ahí tengo la parte operativa y voy hacia la parte de piso. ¿Ok? Y ahí es donde tengo el tiempo medio entre fallos, el tiempo promedio para reparar, el tiempo promedio para fallar, la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad. Tengo la eficiencia en los procesos, tengo la eficiencia operativa y bajo la efectividad. ¿Ok? Entonces tengo que unir todo esto, la parte del piso, con la estrategia. ¿Cómo lo hago? Lo hago desde arriba. Arriba tengo los indicadores financieros. Tengo el RONA, ¿ok? Retorno sobre los activos netos. Bajo. Y digo, el retorno sobre los activos netos y retorno sobre capital. Bajo, tengo el OEE, la efectividad global del activo y los costos. Bajo y tengo disponibilidad, rendimiento y calidad, que es el OEE.
y bajo. Y tengo en costo, tengo el coste de mantenimiento y reemplazo de activos y tengo el coste unitario bajo y tengo el MTBF, el tiempo medio entre fallos. Y luego ahí tengo Pareto y bajo y tengo en costo, tengo efectividad del trabajo y la eficiencia. Y luego uno todo. Entonces tengo mis indicadores y tengo las métricas estratégicas, corporativas, las métricas de planta, las métricas de efectividad de producción, las métricas de equipo y las métricas de trabajo. Y así estoy uniendo el piso de planta con el castillo, el Paco y Pepe con el CEO. Lo cual, esto me va a llevar a los siguientes beneficios. Los siguientes beneficios. ¿Qué beneficios puedo pactar con la excelencia operacional? En el área farmacéutica, puedo tener un ROI del 20% en 18 meses. En el área sanitaria, puedo tener del 15%. Puedo aumentar mi OE en 10%. En la electricidad, puedo tener entre 5 y 16%. En procesamiento de metales, un 16%. En acero, un 11%. Y en alimento, un ROI del 20%. O sea, eso me va a llevar a buscar ese proceso de mejora. Pero yo tengo que buscar esa transición desde mantenimiento, operaciones, gestión de activos hasta la excelencia. ¿Y cuáles son los indicadores? Los indicadores son los que están en color naranja al final. ¿Ok? Ahí busco la excelencia. Si usted está en optimizar los procesos, está en la gestión de activos. Si usted está en el color naranja, está en la excelencia. Entonces, si está en prevenir las causas, efectos de los activos, luego viene la optimización de los procesos. Y aquí ve cada uno de esos indicadores que requieren para buscar el proceso de mejora continua. Vean que para buscar la excelencia operacional, la efectividad de los activos y los cuellos de botella tiene que ser mayor al 95%. Los porcentajes de costos operacionales es menor o igual al 5%. ¿Ok? La eficiencia global del activo por encima del 85%. ¿Ok? La rotación de personal menor al 1%. La variación del presupuesto menor al 1%. La reducción de tras año el consumo energético mayor al 5%, la rotación de inventario mayor al 6%, los costos de mantenimiento y reemplazo de activos menor del 2%, y los ahorros en proyecto de mejora continua mayor del 10% y el ROI de la transformación digital mayor al 20%. Ahí estás buscando la excelencia operacional. Pueden escanear este libro, el capítulo 1 de Finanza para la Gestión de Activos, y ahí van a conseguir parte de esta información. Escaneen, ¿ok? Y obtendrán el capítulo, ¿ok?, de obsequio del libro de Finanza para la Gestión de Activos. ¿Okay? Otro también que pueden escanear es el de Excelencia Operacional, también como lectura recomendada. O sea, pueden escanear el de Excelencia Operacional y pueden escanear el de Finanza en la Gestión de Activos. Llega el turno de preguntas. ¿Okay? Sí, Luigi, bueno, te voy a decir un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles son las principales áreas en las que su empresa está enfocando esfuerzos para aumentar el ROI? Ok, en operaciones, mantenimiento e ingeniería y materiales. Operaciones o producción, mantenimiento, ingeniería y supply chain. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas en la gestión del cambio que podemos aplicar para implementar mejoras en nuestros procesos y en los procedimientos? Utilizar la estrategia de PMM de la curva del cambio, ¿ok? Que nos ha funcionado en más de 50 empresas a nivel mundial. Vale, y por último, la última pregunta que tenemos aquí es, ¿qué tecnologías emergentes crees que se podrían tener mayor potencial para poder impulsar el ROI en el futuro o próximamente? Lo publiqué ayer
en las redes sociales. El futuro de la gestión de activos es el Asset Management Twin Transition. Es la unión de la digitalización con la sostenibilidad. O sea, ahí es donde está el secreto. Asset Management Twin Transition. Es la cuarta revolución industrial hacia el Lighthouse, ¿ok? Del Foro Económico Mundial. Solamente 139 empresas en el mundo que tienen unos beneficios por encima de 2 dígitos. Vale, aquí también tenemos unas preguntas. Nicolás Rojas, desde Celsia, que nos pregunta, ¿cómo se puede iniciar un diagnóstico enfocado al cliente para identificar oportunidades de mejora en la experiencia del cliente? ¿Okay? Haciendo un diagnóstico, ¿ok? Sobre Twin Transition, un diagnóstico de la parte digital y un diagnóstico de la parte sostenibilidad. Con eso te va a sacar un cuadro de mando integral Twin, ¿ok? Para buscar hacia dónde debes apuntar en los años 24, 25, 26 y 28, ¿ok? Vale, y por último, Luigi, para finalizar, nos preguntan, ¿cómo alinear los KPIs si cada departamento quiere poner el suyo sin ver los objetivos de las demás áreas? Eso se alinea con OKR, objetivo, resultado y clave, y eso parte de la dirección general de la compañía, uniendo el design thinking, los objetivos, resultados y clave con un buen cuadro de mando integral. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Luigi. Muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Les recuerdo que recibirán un correo con la grabación y todas las recomendaciones que se han mencionado el día viernes a todos los que se han inscrito. Les recuerdo que nos vemos todos los miércoles en nuestros webinars. Les esperamos el próximo miércoles. Y nada, darles las gracias y que tengan un buen día. Gracias, doctor Luigi. Gracias.